Muchísimas gracias, Excelente. Adelina. Muchas gracias por tu oración. Bueno, Rogelio, pues bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Rogelio Horizondo es nuestro consejero espiritual nacional, pues y el día de hoy nos va a compartir el temita siguiendo a Jesús en el Carmelo Teresiano. Así que, seglar teresiano, así que te damos la bienvenida y esperamos que todo lo que tú nos compartes pues nos siga sirviendo para llenar la mochilita de cosas buenas y bonitas para ir compartiendo en el camino del Carmelo Seglar. Así que bienvenido y muchísimas gracias. A ustedes, amén, que así sea, que podamos compartir un poco más para aprender del Carmelo, para seguir bebiendo de las fuentes del Carmelo. Qué fuentes tan hermosas, ¿no? Y tan ricas. Ojalá que nosotros tengamos suficiente vida para poder seguir disfrutando y saboreando de las dulzuras y exquisiteces del Carmelo. Son tesoros que uno puede llamar inagotables, ¿no es cierto? Y allí está un poco la motivación, ¿no? De seguir buscando, de seguir conociendo, de seguir sabiendo, de seguir profundizando en el Carmelo, profundizando en los sacramentos, en la Eucaristía sobre todo, ¿no? Fuente de los sacramentos y de vida de la Iglesia. A través de la Eucaristía nosotros podemos vislumbrar, ¿no? Esos tesoros del Carmelo y eh, abrirnos a la gracia para poder aprovechar siempre de manera mm, más fructuosa esos tesoros, no solamente para nosotros, ciertamente, sino para nuestras comunidades y también para aquellos que sobre todo lo necesitan más. Yo, digamos, cuando me imagino en el Carmelo, a veces hacen esas preguntas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, cuando efectúan entrevistas, ¿no? Para propósitos así laborales. Le preguntan a uno, le consultan a uno, ¿cómo te miras tú así dentro de tantos años? ¿No? Dicen, no sé, 5, 10, 15 años. Yo también hago un poquito ese ejercicio con el caso del Carmelo, ¿no? Me imagino el Carmelo así dentro de 5 años, 10 años, 15 años. Y lo veo cada vez con más seglares presentes, ¿no? Claro, podría ser que también con muchos más frailes y monjas, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo me fijo en la rama seglar del Carmelo, ¿no? Y lo veo sobre todo lleno de jóvenes, ¿no? Sueño, pienso que el Carmelo va a atraer cada vez más jóvenes a medida que vaya pasando los años. Y esos jóvenes también van a poder disfrutar, ¿no? De esos tesoros, de esas alegrías que provee el Carmelo, que siempre ofrece el Carmelo. Y además tenemos la promesa, tal vez algunos de ustedes lo recordarán, tenemos la promesa infalible, ¿no? Es cierto, de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, de que la orden va a permanecer firme hasta el final de la historia. Entonces, más alegría todavía, ¿no? Saber que de entre las muchas órdenes religiosas, ¿no es cierto?, por avatares de la historia o del destino, pues algunas dejan de existir, ya no tienen razón de estar, de pertenecer a la historia, ¿no? Y fenecen, ¿no? Perecen, desaparecen. Pero en cambio el Carmelo sabemos, por promesa de la Santísima Virgen Nuestra Señora del Carmen, pues que va a permanecer hasta el final de la historia. Eso me parece de lo más fabuloso, ¿no? Una promesa
de permanencia siempre en la historia, ¿no? Entonces es también, en el fondo, de acogida, ¿no? Y siempre he pensado, ¿no? Que sobre todo va a acoger a muchos jóvenes de aquí a poquitos años. Ese es como que mi deseo y mi esperanza, ¿no? En el fondo se trata de una esperanza, ¿no? De que eso se va a hacer realidad conforme vayan pasando los años, ¿no? Y un poco, supongo que eso es una motivación o una de las motivaciones por las cuales en la agenda del día de hoy vamos a revisar un poquito lo que tiene que ver con las constituciones del Carmelo Seglar, ¿no? Ese es un poco el objetivo del día de hoy, pasearnos por ese documento llamado Constituciones. Claro, el documento es un poco extenso, ¿no? Tiene varias decenas de numerales, ¿no? Así que tal vez sea un poquito ambicioso pretender revisar todas las constituciones tal vez en esta jornada nocturna, ¿no? Más bien, mi plan era un poquito más limitado en el sentido de comenzar un poco por los primeros numerales, ¿no? Lo que saben llamar en las constituciones seglares, en nuestras constituciones seglares, el proemio, pues. Ya vamos a entender un poquito, vamos a ver un poquito qué es eso de proemio, ¿no? También es una forma de irnos adentrando poco a poco en los estatutos de la delegación, ¿no? Los estatutos del Ecuador, que están a puntito ya de salir del horno, no de cualquier horno, ¿no? Sino es del horno de por allá de Roma, ¿no? El horno del Vaticano, que tengamos la aprobación de el Vaticano. Y eso va a ser, pienso yo, una tremenda noticia, ¿no? Porque es como poner las bases más firmes todavía del edificio del Carmelo Seglar aquí en el Ecuador, ¿no? Lo que tiene que ver con las constituciones seglares, pero ya adaptadas a nuestra realidad, a nuestras realidades. Y eso es, tener ese piso, ¿no es cierto? Es súper, me parece genial, ¿no? Porque sobre ese piso, sobre esos fundamentos bien firmes, ahora sí que podemos aspirar a construir hacia arriba, ¿no? Hacia afuera, ¿no? De dentro hacia afuera, construir eso que yo siempre también me imagino del Carmelo, como una especie de edificio, ¿no? Que tiene muchas habitaciones, versión moderna, contemporánea del palacio, ¿no es cierto? De cristal, pero ahora, bueno, en lenguaje contemporáneo, pues como una especie de edificio donde tenemos diferentes tipos de habitaciones y tenemos también áreas verdes como jardines colgantes, como jardines, ¿no es cierto?, del Carmelo. Yo también me imagino así el Carmelo como una especie de edificio de estructura que va hacia arriba y hacia afuera, que se va expandiendo poco a poco. Y entonces es muy importante que nosotros contemos con una herramienta como va a ser esos estatutos, ¿no? La versión para Ecuador de las constituciones seglares, ¿no? Porque las constituciones por sí mismas, pues son válidas, tal vez algunas de ustedes ya lo saben, algunos de ustedes ya lo saben, pues son válidas a nivel mundial. Lo único que difiere tal vez es la traducción, ¿no? Pero si las constituciones seglares, comenzamos ahora a leerlas, pues son las mismas que están leyendo tal vez un húngaro que pertenece al Carmelo Seglar de Hungría, o tal vez a un israelí que pertenece al Carmelo Seglar de Israel, o de Italia, o de España, o de cualquier país, ¿no? De cualquier región del mundo. Entonces es un poco también como una especie de excusa para revisar, para comenzar a revisar los numerales, comenzar a pasearnos por los estatutos del Ecuador. Pero claro, es necesario comenzar un poquito con las constituciones, ¿no? Ese es entonces un poco lo que nos espera en la jornada del día de hoy. Revisar poquito a poquito, sobre todo esa primera parte de las constituciones, ¿no? Esa partecita que se llama proemio. Y ya luego, en sucesivas jornadas,
Ya allí la Lorenita me hará aviso de cuándo yo puedo asomarme de nuevo con ustedes para poder compartir o las demás partes o capítulos de las constituciones. Ya allí entonces sí vamos a ir pasando de puntos en puntos, un poco viendo cuáles son las líneas temáticas, ¿no? Cuáles son los hilos principales que tejen las constituciones de la orden en lo que tiene que ver con la orden seglar. Entonces, avancemos un poquito. Fíjense, las constituciones, la verdad es que son, vamos, voy a habilitar por aquí, a ver si tengo un puntero que me pueda ayudar. Bueno, con el mouse tal vez. Bien, las constituciones son como normas, ¿no? Eh, Tal vez un lenguaje un poco jurídico, ¿no es cierto? Donde aparecen como numerales o como artículos, ¿no? Y esas constituciones en la realidad los tienen todas las órdenes religiosas, todas las congregaciones, ¿no? Y las constituciones siempre son establecidas por la fundadora o por el fundador de cada una de esas órdenes religiosas o congregaciones. Y claro, se van actualizando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces es posible que haya habido una primera constitución, ¿no es cierto? Cuando el Carmelo reformado, con la Santa Madre fundadora, y luego a continuación esas constituciones fueron seguramente actualizadas. De hecho, fueron actualizadas, ¿no? Ya pisando el siglo XX, bien avanzado el siglo XX, fueron revisadas las constituciones para el caso de la rama correspondiente a los frailes y a las monjas. Y finalmente llegó el turno también para el Carmelo Seglar. Y esas constituciones, en cambio, bueno, fueron finalmente aprobadas después de una revisión ardua, ya casi que al principio del presente siglo, ¿no? El siglo XXI. Entonces es, claro, como si fuese una actualización de ese carisma inicial que caracteriza a la Orden del Carmelo. La actualización significa, bueno, utilizar tal vez un lenguaje más contemporáneo para que sea más comprensible a nosotros. Eso es un poco. Y también actualizarlo conforme a las realidades que tenemos en la actualidad, las realidades en las que estamos imbuidos, las realidades que nos tocan, ¿no? Que a veces se nos presentan así en la cara de repente, ¿no? Que son nuestras propias realidades de los laicos, ¿no? De los seglares, del mundo en el que vivimos, ¿no? Que entonces, por tanto, van a ser siempre algo diferentes a las constituciones, en cambio, que llevan los frailes y las que, en cambio, tienen las monjas. Adaptada básicamente para nosotros, laicos, seglares, personas que estamos en el mundo, que a veces permanecemos solteros, a veces nos casamos, ¿no es cierto? Tenemos familias, hijos, sobrinos, nietos y que estamos en el mundo, digamos, en un trabajo o tenemos una empresa o una actividad determinada aquí, en nuestra historia, en nuestras historias, ¿no? Ese es un poco el sentido de esas constituciones, ¿no? Algunas de ustedes seguramente se ha paseado leyendo, tal vez si no todo de una, tal vez revisando algún numeral, algunos numerales, tal vez de algún libro, de alguna edición que nos hayan facilitado de esas constituciones. A veces también se lo puede conseguir incluso en internet, ¿no? Uno lo puede descargar, uno lo puede bajar y tal vez uno lo puede imprimir e ir leyéndolo poco a poco. Siempre es aconsejable de una u otra manera tener acceso a esas constituciones e irnos empapando un poco de ellas. Si no es que ya todas están bien empapadas, ya conocen las constituciones y tal vez incluso las han leído varias veces. Ojalá y sea así, no lo sé. Pero bueno, lo cierto del caso es que queda siempre abierta la invitación para que podamos leer de tanto en cuanto las constituciones. Yo, por ejemplo, ya las tengo impresas, ¿no es cierto? Las tengo por aquí, fíjense, lo tengo a la mano, ¿no? Constituciones, ¿no? De la OCDE. No sé si se ven más o menos bien por allí, por la cámara, ¿no? Y tan usadas están que, bueno, hasta a veces, ¿no es cierto? El invierno
las ha afectado un poquito y se me han mojado un poquito. Pero bueno, eso es consecuencia pues del uso, ¿no? Al ladito aquí está de la Biblia, ¿no? Entonces cualquier cosa yo ahí ya busco las constituciones y si tengo que confirmar algo con la escritura, pues también aprovecho y reviso aquí con la Biblia, ¿no? Las constituciones del Carmelo Seglar tienen una pequeña parte que la podemos llamar como introductoria, ¿no? Es como una especie de introducción. Al menos nos vamos a quedar así, ¿no? Ya veremos un poquito más tarde que no es cualquier introducción. Es una introducción que tiene ciertas particularidades, ¿no? A esa introducción saben llamarla proemio, ¿no? Es bien breve, ¿no? Por eso yo coloqué aquí breve proemio, ¿no? Y luego a continuación vienen unos puntos que están más o menos sintetizados, ¿no? Para poder, yo voy a tratar de sintetizarlos digamos, leerlos rápidamente y básicamente dejarles a ustedes cuál es la idea principal o los hilos, ¿no? Que forman parte de la estructura temática o de los diferentes temas que se abarcan en las constituciones, ¿no? Y tiene 7 apartados diferentes, ¿no? Tienes como 7 capítulos, ¿no? Que es básicamente todo el documento. Esos capítulos son o están titulados así. Dice el primero, después del proemio, identidad, valores y compromiso. Entonces son una serie de numerales donde el tema principal es precisamente lo que tiene que ver con los valores del Carmelo, el compromiso de nosotros seglares y nuestro carácter identitario, ¿no? Que sobre todo está relacionado con el carisma de la orden seglar, ¿no? Luego viene un apartado o un capítulo correspondiente al seguimiento de cómo seguimos al Señor en el Carmelo descalzo. Entonces allí vamos a estar supremamente concentrados en los consejos evangélicos. Ahí vamos a tratar de desgranar, ¿no? De desmenuzar los consejos evangélicos. Están ahí bien descritos, ¿no? Con citas y todo, ¿no? Porque quien haya leído las constituciones se va a dar cuenta que hay varias citas, ¿no? Se citan varios documentos, se cita incluso en alguna que otra oportunidad textos, ¿no? Propios del Carmelo Seglar, ¿no? Obras de la Santa Madre Fundadora, ¿no? Luego hay otro apartado que habla sobre los testigos de la experiencia de Dios. Entonces allí va a ser el momento de hablar un poquito, lo vamos a leer en las constituciones, sobre la oración y la contemplación. Hay un apartado también que nos habla sobre la vocación mariana, propiamente la formación y luego pasa a que es el séptimo, un apartado donde se dedican básicamente a hablar de la organización, la estructura del gobierno, de o sea, cómo se gobiernan las comunidades locales, ¿no? Entonces, claro, es una parte que tal vez es un poco más normativa que las otras partes o capítulos o apartados de las constituciones, ¿no? Y entonces aparece casi que cuáles son las funciones, ¿no es cierto?, del consejo, por ejemplo, o qué tiene que hacer el presidente o cuáles son las responsabilidades del formador y así sucesivamente, ¿no? Como más estructurado, ¿no? Y finalmente termina o concluye con un breve, también breve epílogo, ¿no? A veces uno puede confundirse, ¿no es cierto? Puede ser que algunos todavía nos confundamos con estos términos de constituciones y estatutos, ¿no? ¿Serán lo mismo? ¿No es exactamente lo mismo? Bueno, sí hay unas diferencias, ¿no? Entre estatutos y constituciones. ¿Cuáles son esas diferencias? Para introducir ya de una vez la diferencia, establezcamos que las constituciones del Carmelo Seglar son las mismas para todo el planeta Tierra. Donde se encuentre una comunidad establecida del Carmelo Seglar, ahí vamos a tener las constituciones que rigen para ellos, así como rigen para nosotros. Es decir, son mundiales, ¿no? En cambio, los estatutos son como una versión de las constituciones adaptadas a cada realidad, ¿no?
adaptadas a la realidad, por ejemplo, de Hispanoamérica, por ejemplo, los estatutos de las provincias de nuestros vecinos del norte, Colombia, o de los vecinos del sur, del Perú, por ejemplo, o de la provincia de California, Arizona, por ejemplo, o las de Argentina, que son otros ejemplos que me vienen a la mente de estatutos que ya han sido aprobados, o de la provincia ibérica que está conformada por España y Portugal. Entonces, esos seglares, por ejemplo, en España y Portugal, se rigen con esos estatutos que a su vez es una adaptación de las constituciones. Entonces, constituciones y estatutos, digamos, son como dos caras de la misma moneda carmelita, si me permiten esa expresión, ¿no? Imaginando una moneda carmelita, entonces de un lado constituciones y cuando volteo esa monedita, los estatutos que son, digamos, la adaptación propiamente para cada país, para cada provincia, adaptada a cada una de las realidades. Este es un texto que yo extraí del Código de Derecho Canónico, el último, del año 83, donde aparece una descripción, una definición, por llamarlo de alguna manera, de lo que son estatutos, ¿no? Son las normas que caracterizan o por las cuales se rigen las fundaciones y que determinan su fin, constitución, régimen y forma de actuar, ¿no? Es un lenguaje un poco sofisticado, un lenguaje propio del Código de Derecho Canónico, ¿no? Pero la traducción es eso que yo les estoy comentando, pues que los estatutos son como una adaptación de las constituciones que rigen a nivel mundial, pero para nuestra realidad, y obligan a las personas que son miembros legítimos de ella. Pues en esos casos, en este caso, pues los estatutos del Ecuador pues van a regir para nosotros, ¿no? Que pertenecemos a la Orden de Carmelitas Seglares de aquí, del Ecuador, ¿no? Así como los estatutos colombianos pues regirán para los seglares en Colombia y los peruanos pues rigen para los seglares en el sur. Y así, cada estatuto pues eh, rige para las personas que pertenecen a esas comunidades locales de esos países, ¿no? Que en el lenguaje del Carmelo pues utilizan el término provincia, ¿no? Un poco como sinónimo de país, ¿no? Y el numeral 3 de ese mismo Código de Derecho Canónico dice algo así como los estatutos se rigen por las normas de los cánones acerca de las leyes, ¿no? Todo lenguaje más o menos sofisticado, pero básicamente es eso. Significa que los estatutos son como específicos respecto de las constituciones del Carmelo Seglar, que son a nivel mundial, y los redactan cada provincia, es como decir, casi como decir cada país, y sabiendo, ¿no?, que las constituciones igual rigen, pero son, digamos, la norma de Carmelo, pues para todo el mundo, ¿no? Y esos estatutos, pues, son como las constituciones llevadas a nuestra específica realidad, ¿no? También un poco describe de manera más práctica, ¿no? Cómo nosotros vamos a gobernarnos en las diferentes comunidades, ¿no? Eso entonces es la diferencia, así, digamos, un poquito superficialmente hablando, entre los estatutos y las constituciones, ¿no? Yo les coloqué aquí un ejemplito que a lo mejor puede ser que nos ayude para entender mejor cómo son los estatutos, ¿no? Son como un conjunto de normas, así bien similar a las constituciones, pero que rigen una institución, en este caso, pues el Carmelo Seglar ecuatoriano, ¿no? Por ejemplo, los estatutos, los hay también de empresas, ¿no es cierto? A veces incluso saben llamarlos no estatutos, sino ya llamarlos normas, por ejemplo, ¿no? O reglamento, ¿no? También se utiliza ese tipo de lenguaje, reglamento, ¿no? Para, por ejemplo, especificar algo en particular que se quiere para una empresa cualquiera. Bueno, el equivalente de ese reglamento que rige para una empresa es en el mundo del Carmelo Seglar nuestros estatutos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de los estatutos? Bueno, los estatutos, el objetivo es básicamente actualizar un poco esas constituciones, ¿no?, en nuestra realidad, y en el fondo se trata de también actualizar la regla originaria o la regla original del Carmelo en su momento fundacional.
es decir, la regla de San Alberto, ¿no? La regla de San Alberto tiene ya varios siglos, ¿no es cierto? En el siglo XIII fue redactada esa regla, pero claro, fue redactada en un contexto que es un poco diferente del contexto en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Fue el contexto fundacional del Carmelo. Y claro, esa regla ha sido eventualmente adaptada a las constituciones en el caso de la rama seglar, también otras, como les decía, otras constituciones para el caso de la rama de los frailes y también para el caso de la rama de las monjas, ¿no? Cada uno de ellos tiene unas constituciones, ¿no? Y cuando uno las lee, pues luce totalmente diferente. Tal vez haya, por supuesto, hay algunos elementos que son comunes, que son propios del carisma del Carmelo Seglar, pero hay, digamos, descripciones e instrucciones que son propias, pues, de los frailes y son propias también de las monjas. Así como, como nosotros, pues, también tenemos las propias del Carmelo Seglar. Entonces eso es, ¿no? Las constituciones son diferentes, pero por rama, y en el caso de las constituciones seglares, pues rigen a nivel mundial y son también una adaptación a estos estatutos, ¿no? Que en el fondo también lo son de la regla originaria del Carmelo Seglar. ¿Qué estructura, ¿no? ¿Qué partes tienen los estatutos? Algo similares a la estructura de las constituciones. Tienen una parte introductoria, tiene luego un conjunto de numerales o de artículos, supongo que también se les pueden llamar artículos, aunque a mí me agrada más el término numeral porque artículo suena un poco jurídico, ¿no es cierto? Pero es en el fondo una especie de norma, ¿no? En donde hay una descripción de los, digamos, de las diferentes estructuras de las comunidades del Carmelo. Puede ser que contenga algunas disposiciones transitorias, es posible, y luego finaliza con unas disposiciones finales, ¿no? Son básicamente las estructuras en general de los estatutos, ¿no? Tendrán variantes, pues, de acuerdo a cada provincia o a cada país, ¿no? Eh, Un poco también quise traer a colación qué es lo que dice el Código de Derecho Canónico sobre la orden seglar, ¿no? Las órdenes seglares también pueden llamarse, en algunos casos, en algunas otras congregaciones religiosas, saben llamarlas órdenes terceras. Por eso dice el numeral 303 del CDC, dice órdenes terceras u otro nombre parecido. En nuestro caso, ese otro nombre parecido es la Orden del Carmelo Seglar. Se les llama así a aquellas asociaciones cuyos miembros, es decir, nosotros, viviendo en el mundo, en nuestras realidades y participando simultáneamente, ¿no es cierto?, del espíritu del Carmelo en general. Este instituto religioso hace referencia al Carmelo, se dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la dirección del Carmelo, ¿no? Entonces, solamente para que sepan, ¿no?, que también está previsto, ¿no?, ¿cierto?, en el Código de Derecho Canónico nuestra presencia como carmelitas. No, no es que somos un grupo, ¿no?, o una agrupación más que no aparece en ninguna otra parte, ¿no? Eso lo comentaba sagazmente Manuelito el día de ayer cuando comentaba, cuando revisaba el capítulo 7, ¿no? En la etapa uno. Los días martes, el día de ayer, tuvieron clase los de la etapa uno y él estaba explicando esto, ¿no? Que no es que seamos un grupo más, ¿no? No es el grupo juvenil, ¿no?, de la parroquia, sino que se trata de una orden seglar bien establecida, incluso desde el punto de vista del Código de Derecho Canónico, que es como decir la legislación, como el código orgánico, digamos, desde el punto de vista de la iglesia. Es decir, nosotros estamos eh, como carmelitas, nosotros estamos reconocidos en ese código de derecho canónico. No es que seamos un grupo más, ¿no?, de la parroquia, sino que somos una orden seglar,
¿no? Una orden tercera. Antes las llamaban, o sabían llamarlas orden tercera. Y ese nombre tal vez se conserve, ¿no? Tal vez en algunas otras agrupaciones religiosas, ¿no? En el Carmelo, pues, entonces, esto, digamos, esta diapositiva un poco resume lo que les he estado comentando, ¿no? Viene primero la regla desde el punto de vista cronológico, cuando el Carmelo hace su aparición, así bien formal, en la Edad Media, ¿no? Claro, sabemos que viene de San Elías, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, digamos, formalmente, digamos, se solicita que se redacten esos puntos por los cuales se van a regir los carmelitas y entonces es cuando se redacta la regla de San Alberto. Y estamos en el siglo XIII, ¿no? Y a partir de la regla surgen estos documentos llamados constituciones en las diferentes ramas, ¿no? Frailes, monjas y seglares. Y de la rama seglar de las constituciones, más cercano a las provincias, más cercana a nuestras realidades nacionales, entonces surge la necesidad de redactar esos estatutos para poder vivir ese carisma carmelitano, como le dicen las últimas dos líneas de esta diapositiva, en las condiciones propias de nuestra realidad y en nuestro país. Y el proemio, que es esta especie de introducción que yo les he estado comentando, dice así, ¿no? Todos los hombres son llamados a participar en la caridad de la única santidad de Dios, ¿no? Y se cita el texto de Mateo, no sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y añade que el seguimiento de Cristo es el camino para llegar a la perfección. Por él se participa de la triple misión de Jesús, real, sacerdotal y profética. La primera, la real, la misión real de la realeza del Señor Jesús, de la cual nosotros somos copartícipes por medio del sacramento del bautismo, nos compromete en la transformación del mundo, ¿no? En la transformación de nuestras realidades, de lo que tenemos a la mano, de nuestras familias y de nuestro cantón, de nuestro pueblo, ¿no? De nuestras ciudades. Por la segunda, es decir, por esa misión de Jesús sacerdote, que nosotros también compartimos, ¿no? El sacerdocio común, se ofrece y ofrece, ¿no? Nosotros ofrecemos toda la creación al Padre mediante Cristo, ¿no? Y guiado por el Espíritu Santo. Es lo que hacemos cada vez que participamos en la Eucaristía. Cuando participamos en una misa, nosotros estamos realmente participando como sacerdotes. Estamos ofreciendo nuestras realidades y colocándolas sobre el altar, todas las realidades que nos competen, las que nos han sido beneficiosas pero también las que son motivo de dificultad o de angustia o de preocupación. Y de la misión de Jesús como profeta, también nosotros somos copartícipes, ¿no? Como profetas también buscamos anunciar el plan de Dios sobre la humanidad. Y también, es otra cara que tiene la misión profética, también denunciamos todo lo que se oponga al plan de Dios. Así comienza el proemio de nuestras constituciones. Y sigue a continuación afirmando, la gran familia del Carmelo está presente en el mundo de muchas formas. Y su núcleo, ¿no? De la familia del Carmelo, el núcleo, digamos, como que lo más, el kernel o lo esencial de la familia del Carmelo es sin duda la orden de carmelitas descalzos, pero que la familia del Carmelo es bastante extensa. Cualquiera de ustedes puede comenzar a asomarse en internet e investigar un poco cuál es esa familia del Carmelo, porque son varios miembros que forman parte de la familia del Carmelo. Pero digamos que de la principal, la nuclear, por llamarlo de alguna forma, es la Orden de Carmelitas Descalzos, que está formada por estas tres ramas
que ya algunas de ustedes han escuchado, ¿no? Frailes, monjas y nosotros seglares, ¿no? Una sola orden con el mismo carisma, ¿no? Pero vivido de diferentes modos, de diferentes formas, ¿no? Y que ha sido recogida, dice el proemio, ha sido recogida, ¿no? En la regla de San Alberto, ¿no? Como, digamos, regla primigenia o constitución primigenia, de las cuales, pues, o de la cual ha salido, entonces, las constituciones que ahora tenemos, que disfrutamos del Carmelo. Ya les explicaré cómo es eso de disfrutar, ¿no? Las constituciones. Ya vamos para allá. Bien, entonces las constituciones son como una especie de código, ¿no es cierto? Para todos los miembros están redactadas de una manera relativamente simple, al menos en cuanto a su estructura, aunque el lenguaje pueda ser un poquito así como medio jurídico, ¿no? Y deja abierta la posibilidad para que sea redactada esos estatutos para hacer una, ¿no es cierto?, una concretización para cada una de las comunidades. A eso se refiere cuando dice conservan la apertura a un pluralismo de concretizaciones exigidas por nuestras realidades, ¿no? Exigidas por los diversos contextos socioculturales y eclesiales. Y así pueden elaborarse, cada provincia, cada país puede elaborar sus estatutos particulares, como yo les había comentado, ¿no? Que son como la adaptación propiamente de esas constituciones del Carmelo Seglar. Ese proemio a mí me gustaría como desmenuzarlo un poquito, ¿no? Sí me parece importante que queden bien claras estos primeros numerales, ¿no? De las constituciones. Y entonces ahora sí me gustaría un poquito explicar ese término, ¿no? Proemio, ¿no? Que parece como una palabra como extraña, ¿no? No solemos escuchar y no solemos utilizar esa palabra, ¿no? Parece como una palabra extraña, ¿no? Ajena a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es pertinente ahora comentarles que esa palabra proemio hace referencia como a una especie de introducción, ¿cierto?, del documento, que en este caso son nuestras constituciones del Carmen Seglar, y esa introducción pretende o busca animar, como fomentar o apoyar o servir de impulso para animarnos a terminar de leer las constituciones. Es como una especie de breve introducción cuyo objetivo es entusiasmar, hacernos vibrar, elevarnos a la frecuencia a la cual trabaja u opera el Carmelo, si me permiten esa expresión. Yo como soy de profesión ingeniero, bueno, ese tipo de términos así como frecuencia, pues a mí son los primeros que me saltan a la vista, ¿no? Entonces los utilizo, ¿no? Porque vibrar a la frecuencia es como estar trabajando, ¿no es cierto?, al sonido, por ejemplo, que genera una guitarra, ¿no? Me imagino una guitarra que está sonando en la Eucaristía, ¿no? Entonces nos ajustamos de inmediato a esa frecuencia y allí nos animamos a cantar, ¿no es cierto? Tratando de seguir los acordes o la melodía de la guitarra. Un poco eso pretende el proemio de las constituciones. Y supongo que por eso es que lo quisieron llamar así, porque de lo contrario le habrían colocado el nombre introducción, ¿no? Pero han colocado el nombre proemio precisamente por eso, ¿no? Porque es como una especie de canto inicial, ¿no? Que va con la guitarra, o tal vez va con el órgano, o va con el piano, o tal vez con algún otro instrumento que nos anima, que nos impulsa a adentrarnos al mundo de las constituciones, que en principio, y como ustedes han visto de lo que yo he descrito, pues parece ser así como como un libro donde aparecen o un documento, ¿no es cierto?, donde aparece una serie de numerales o códigos y casi que parece como medio extraño, ¿no?, el leerlo y que tal vez pueda parecer así superficialmente como medio aburrido, pero ya nos vamos a dar cuenta que no es exactamente así. Bien, entonces me gustaría entonces sí desmenuzar lo que tiene que ver con el proemio, ¿no? Porque de aquí están como las piezas que nos va a ayudar así a impulsarnos, a animarnos de una vez por todas, si es que no lo hemos hecho todavía, a leer las constituciones.
y mantenernos allí en esa lectura para que ustedes vean que después de todo es bien sabrosa, bien rica, nutritiva y natural. ¿Me permiten, por favor, esos adjetivos? Porque casi es como si uno estuviese saboreando una comida, ¿no? Solamente que no lo estamos haciendo con la boca, sino que lo vamos a hacer con la mirada, ¿no? Con la mirada abierta, ¿no? Para que nos penetre en el corazón, en nuestras entrañas, ¿no? Lo primero que menciona el proemio es ese llamado a la santidad, ¿no? Se trata de una llamada verdaderamente a la santidad. Entonces, imagínense, es un documento que cuando yo lo leo, si lo leo con el corazón abierto, se supone que debería conducirme a mí lentamente o rápidamente, no sé la velocidad, que sea el Señor quien me guíe, pero me va a conducir eventualmente a la santidad y que no es un esfuerzo de nosotros, que es esta segunda idea principal que yo he querido subrayar aquí en color verdecito, ¿no? Para que quede bien, ¿no?, visible para nosotros. No se trata de un esfuerzo, ¿no? Es que yo me voy a volver santo porque yo voy a hacer esto y voy a hacer esta gestualidad y voy a seguir este rito y voy a hacer que mis amigas me vean o mis amigos me vean en la Eucaristía o después de la Eucaristía o antes de la Eucaristía, ¿no? Hay algunos que todavía pensamos, ¿no es cierto?, que a lo mejor esa santidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con que me vean los demás, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Podemos tener esa tendencia, pero en realidad la santidad es no un esfuerzo propiamente, sino un don, ¿no? Ante todo es un regalo, ¿no? La palabra don es sinónimo de regalo, ¿no? Que tal vez es utilizado más en el vocabulario del día a día de nosotros, ¿no? Es un regalo del Señor esa santidad y nos la da poco a poco porque nosotros somos seres que, digamos, somos contingentes, ¿no? Estamos en nuestras realidades, vamos progresando, digo yo, espero que estemos progresando, ¿no? Porque a lo mejor también puede haber retrocesos, ¿no? Y ojalá que sean no más temporales, ¿no? Pero en general vamos progresando, caminando, porque el Señor nos inspira, nos ayuda, nos provee de la gracia, porque sin Él nada somos, ¿no? Sin Él no podemos hacer nada. Toda la obra de la santidad es obra del Señor en nosotros, que nos ha llamado en primer lugar, que nos ha salvado y descubrimos esa salvación poco a poco en nuestras vidas y que nos va lentamente llevando de su mano hasta coronarnos en la cima del Monte Carmelo, ¿no? Que es la santidad, que en el fondo se trata de encontrarnos cara a cara con Él, el santo de los santos, que es el Señor, ¿no? El único que nos puede santificar a nosotros es el Señor, ¿no? Pero claro, esas son sutilezas del lenguaje que a veces utilizamos, ¿no? Pero en realidad es el Señor Santo que nos convoca a la santidad, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con las constituciones? Bueno, tiene que ver que nos está llamando desde el principio el documento, nuestras constituciones, el Carmelo Seglar, a la santidad. Quiere decir que de alguna manera, si nosotros revisamos con corazón abierto esas constituciones, y cuando digo constituciones, en realidad estoy hablando, como ya ustedes se han dado cuenta, de los estatutos, que no son sino una adaptación de las constituciones a nuestras realidades, nos están llamando esos documentos a la santidad. Entonces ya ustedes por ahí pueden ver, ¿no? Pueden visualizar que en el corazón de las constituciones del Carmelo Celar no está una serie de normas, ¿no? Puede que aparezca así redactado, como si fuese normativo, ¿no? Como si fuese un código, ¿no es cierto?, penal, de esos que manejan o saben manejar los profesionales del derecho, ¿no? Los abogados, ¿no? Pero es más allá, puede lucir así de forma, pero en el fondo, en el núcleo, en el centro de esas constituciones y de nuestros estatutos está no algo, sino alguien. Late el Señor, está el Señor. De hecho, esas constituciones, como yo se las comentaba antes, están inspiradas
en el Carmelo seglar que se sentó y actualizó la regla de San Alberto para sí, para nuestro siglo XXI, para nuestra realidad actual, ¿no? Para el mundo contemporáneo. Y se sentaron y dijeron, ah, bueno, vamos a reflexionar y para los seglares estas constituciones van a ser lo ideal. Y vamos a pedirles a ellos esto, que es lo que vamos a ver ahora en sucesivos encuentros, en sucesivas clases. Es esa esa inspiración del Carmelo, pero en la actualización, ¿no? Y lo primero que nos llama a esa actualización es que veamos, ¿no? Que esas constituciones nos empujan, nos impulsan, nos ofrecen como ese golpecito, ese empujoncito, ese globito para elevarnos al Carmelo. O digo yo, globito, yo tal vez podría utilizar también el ejemplo de un tobogancito, ¿no? Para bajar, pero con mayor velocidad en dirección a la santidad. Bien sea hacia arriba o hacia abajo, nos encontramos o vamos impulsados por el amor en búsqueda del Señor, que es al fin y al cabo para lo que estamos en el Carmelo Seglar, para buscar al Señor, ¿no? Entonces, fíjense, esas constituciones y esos estatutos nos llaman a la santidad, leídas con el corazón abierto buscan, pretende que nosotros nos encontremos con el Señor del Carmelo Seglar, ¿no? Entonces, sí, ese encuentro con el Señor es el encuentro con Cristo, que es camino, verdad y vida, ¿no? Y por tanto, esa descripción de esa triple misión del Señor, ¿no? Esa triple función o misión del Señor que es la real, la sacerdotal y de la profética, que también nosotros ciertamente participamos gracias al sacramento del bautismo, ¿no? Esa función real, ¿no? Esa función de la realeza del Señor que nosotros compartimos, nos compromete a nosotros en la transformación del mundo. Así que esas constituciones y nuestros estatutos también nos comprometen a nosotros a transformar el mundo. Sirven, si vamos a utilizar esa palabra que es más bien de enfoque práctico, sirven, si algo sirve para algo, es que sirven esa función, esa gracia que hemos recibido de Cristo, esa gracia de la realeza del Señor, sirven para transformar el mundo. Y vaya que necesitamos transformar el mundo, ¿no? Porque más bien lo que estamos viendo que acontece a nuestro alrededor pareciera casi que lo contrario. El mundo parece que no se estuviese transformando según el proyecto del Señor, sino más bien pareciera que estuviese como rompiéndose a pedazos, ¿no es cierto? La realidad que estamos viviendo en la actualidad en cualquier aspecto que analicemos, ¿no? Y no quiero entrar en profundidades, ¿no? Pero si vemos el aspecto político o el económico o el social, vemos que pareciera que estuviesen, pareciera, digo yo, ¿no? Que estuviesen como desmenuzándose, rompiéndose en pedacitos. Pareciera que ese proyecto del Señor, el proyecto de Dios, de la transformación de nuestras realidades, no estuviese ocurriendo, sino más bien lo contrario. Así que parece que la tarea está allí todavía pendiente por nosotros, ¿no? Y también no deja de ser cierto que al participar de nuestra función sacerdotal con el Señor, ¿no? De coparticipar en su función sacerdotal, también nosotros sabemos ofrecer, ¿no? En la Eucaristía todas las realidades al Señor, todas nuestras realidades positivas o negativas, ¿no? Beneficiosas o que van en beneficio de nuestra familia o en beneficio de la comunidad y de aquellas que también pueden ser vistas como realidades que van en contra de nuestras familias y en contra de nuestra comunidad, todas esas realidades podemos ofrecerlas en el sacrificio perfecto de la Eucaristía. Qué maravilla, ¿no? O sea, ya nos lo plantean. La santidad es seguir al Señor y
seguimos al Señor, nos hacemos partícipes de esa triple misión, esa triple función que tiene el Señor, que ejerció plenamente durante el curso de su vida mortal y que nosotros podemos ser partícipes de ella en tanto en cuanto nos abramos a la gracia en la transformación del mundo, en la capacidad de ofrecer nuestras realidades en el sacrificio perfecto de la Eucaristía. Y también como función profética, ¿no? Siendo verdaderamente profetas de este mundo contemporáneo que tanto le hace falta al Señor, sobre todo en el caso de las juventudes, que tanto le hace falta. Es terrible, ¿no? La realidad que sobre todo están viviendo los jóvenes. Y allí también nosotros podemos, ¿no es cierto?, ejercer como profetas, ¿no? Los catequistas, ciertamente, pero también en general, ¿no? Todos nosotros, con una palabra de aliento o con un consejo, ¿no? Eh, para despertar a los jóvenes, ¿no? Y para animarlos, ¿no? Para también que si ellos se den cuenta, ¿no? De cuáles son los caminos que los pueden conducir a la destrucción o vuelta, cuáles son los caminos que los pueden llevar a la salvación y a la alegría verdadera que solamente pueden conseguir o hallar cuando experimentan el amor del Señor. Todo esto en el proemio, solamente esto en la parte introductoria de las constituciones y de los estatutos del Carmelo Seglar. Imagínense ustedes, ¿no? Cuando uno intenta, por supuesto, leer con cuidado, ¿no? Porque a veces cuando hacemos lecturas, las hacemos como que de pasada, ¿no es cierto? Esa tendencia que ahora podemos tener de pasar todo así de manera superficial y no leer detenidamente, ¿no? Porque, no sé, porque a lo mejor el mundo se ha hecho para nosotros como que más rápido y entonces, mientras más rápido, entonces menos profundizamos y somos un poco más superficiales, ¿no? Tal vez es un poco lo que determina el ritmo de nuestra actualidad, ¿no? Que es un ritmo básicamente de imágenes, ¿no? Ahora hay una profusión, digamos, de dispositivos electrónicos y entonces vamos o paseamos por las redes y pasamos de imágenes en imágenes y a veces no nos detenemos siquiera a leer lo que puede ser absolutamente esencial, por ejemplo, ¿no? Del Carmelo Celar, que es el proemio de nuestras constituciones, que también están de cierta forma ligada a nuestros estatutos. Eh, Otro punto que también es importante es el de la unidad, ¿no? Que resalta también el problema, la unidad de toda la familia del Carmelo teresiano, ¿no? Porque después de todo, bueno, es cierto, yo se los coloqué acá, ¿no? Cristo es uno, solamente uno es su cuerpo místico y también su iglesia intenta mantenerse una y de hecho es una, ¿no? A pesar de la diversidad de voces que puedan tener, ¿no? Y la diversidad de carismas y de ritos que puedan estar incluidas dentro de la iglesia, ¿no? Y claro, uno puede decir, bueno, sí, pero es casi que obvio, ¿no? Que esta unidad, ¿no? Cristo es uno y sí, su cuerpo místico uno y una es su iglesia. Pero cuando uno comienza a vivir en el Carmelo seglar, pues entonces uno comienza a ver realidades que no son exactamente estas de la unidad, ¿no? Comienza a aparecer por allí, a veces de forma temporal, ojalá que sea así, tendencias, ¿no? Que van en contra de la unidad, ¿no? Que van como que divorciadas de la unidad. Disensiones dentro del Carmelo Seglar, ¿no? Puede ser que eso esté ocurriendo en nuestras comunidades, ¿no? Y qué bueno que el mismo proemio diga algo que casi que parece como que obvio, ¿no? Algo que parece casi que, digamos, natural y consustancial. Incluso uno podría decir al Carmelo Seglar, ah, somos una familia, es cierto, formada por tres ramas, ¿no? Ah, un solo carisma, pero incluso dentro de la misma rama puede eventualmente colarse por allí un espíritu de división, ¿no? Un espíritu divisionista, ¿no? Un espíritu que busca perturbar y romper con la unidad de la comunidad, de las comunidades locales, ¿no? Y puede ser que algunos de nosotros se quiera escurrir por allí
y se deje atrapar por ese espíritu de disensión, ¿no? Entonces, claro, hay que estar, ¿no? Siempre ojo avisor, ¿no? Y para mí, la vivencia de la Eucaristía es como que el mejor antídoto para evitar ese tipo de situaciones que se pueden presentar dentro de las comunidades, ¿no? Porque la Eucaristía es estar en el Señor, tratar de penetrar al Señor cuando estamos allí en el altar, ¿no? Cuando estamos participando, cuando estamos, por ejemplo, pidiendo perdón en la confesión comunitaria o cuando estamos justo de rodillas frente al Señor adorándolo, ¿no? Justo después de la consagración o cuando hacemos o pedimos el don de la paz, o cuando estamos atentamente escuchando alguna de las lecturas en la primera parte de la Eucaristía. Penetrar en la Eucaristía día a día o semana a semana, yo pienso que es la mejor solución o el mejor antídoto contra esas divisiones, ¿no? Participar más de cerca o más cercano en el espíritu al Señor, ¿no? Para que la distancia, si es que podemos hablar de alguna distancia o si es que existe alguna distancia entre el Señor y yo y de mi comunidad se vean cada vez más reducidas, que se disipen esas distancias y por tanto se puedan disipar esas disensiones que ocurran al interior del Carmelo, ¿no? Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, para hacer este símil de la unidad, siempre me acuerdo de las experiencias que yo tenía más jovencito en mi familia, ¿no? La unidad también existe en la familia, y uno puede tal vez pensar, bueno, pero si es la familia, puede ser que alguien opine de una forma y otro tal vez opine de otra, ¿no? Pero cuando se mantiene el espíritu de la unidad, puede ser que los lenguajes sean diferentes, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Les pongo un ejemplito fácil que un poco, disculpen que yo cite en mi familia, pero supongo que puede ser útil a propósito de ejemplificar este espíritu de unidad dentro de la familia. Cuando yo era mucho más joven, pues a veces tocaba que recibía regaños, ¿no? Yo recuerdo con toda claridad un regaño que yo recibí de mi madre, ¿no? Yo contaría tal vez como unos con 11 años o 12 años cuando mi madre me regañó muy fuerte, ¿no? Me dijo que cómo era posible que yo no estuviese ayudando en casa, que yo no colaborara en casa, que yo no limpiara nada, que yo no, por ejemplo, no lavara los trastes, no lavara los platos, que no ayudara, por ejemplo, a servir en la mesa, en el almuerzo o en la cena, ¿no? Un regaño de ese tipo, con un lenguaje, digamos, de un tono bien fuerte, ¿no? Que utilizó mi madre en ese momento, ¿no? Y yo, por supuesto, que me sentí así como impactado, ¿no? Y dijo, uy. Y, recuerdo que al día siguiente, en cambio, me tocó ayudar a mi papá. Me tocó hacer un viaje de unas 2 horas, 2 horas y media a una ciudad vecina y recuerdo también claramente, como si vívidamente, como si fuese casi que el día de ayer. Recuerdo que mi papá de retorno de ese viaje, después de haberlo ayudado, eh, de regreso a la ciudad, mi papá comienza un discurso, ¿no? Comienza a hablarme así suavecito, me describe lo que se supone que debería ser un hijo, de colaborar con mamá, colaborar con papá, de ayudar en las labores de limpieza de la casa, de ayudar con el lavado de los platos, de ayudar, por ejemplo, a poner la mesa, de poner, a arreglar la cama, de poner las cosas en su lugar. Recuerdo sí que fue un discurso largo, largo, ¿no? Pasaban los minutos, tal vez pasó una media hora, 45 minutos, y yo escuchando allí, ¿no? Con ese lenguaje así suavecito. Mi papá tenía una vocecita más bien calmada, era de un carácter más bien circunspecto, tendía así al lenguaje diplomático. Cuando lo vi pocas veces, realmente muy bravo, ¿no? Solía tener un carácter más bien apacible, ¿no?
Y allí, precisamente ahí hay un ejemplo, ¿no? Cómo la ayuda de mamá y papá pueden hacer convencer a un chico de 11 años que a lo mejor no está pendiente de absolutamente nada de esas cosas, sino que uno como un niño, como adolescente o preadolescente está pendiente de cualquier otra cosa, menos estar ayudando en casa, porque ayudar en casa puede resultar para el chico súper fastidioso, súper aburrido. De hecho, yo veía platos así sucios y yo no sabía ni siquiera cómo enfrentar eso. Me parecía casi que misión imposible tratar de lavar platos, ¿no? O menos de estar poniendo la mesa. No sabía qué cosa tenía que colocar, ¿no? Porque claro, un niño está pendiente de otras cosas, creo yo, ¿no? Está pendiente básicamente de jugar y tal vez de estudiar, ¿no? Pero he allí un ejemplo, ¿no? Con lenguajes y formas de ser diferentes, mamá y papá trataban de convencer a su hijo mayor de hacer las cosas más o menos bien, ¿no? De penetrar un poco más en la dinámica de la vida familiar, ¿no? Y es un poco, supongo, lo que se puede vivir también en las comunidades y que yo a veces percibo que no se lo está viviendo del todo, ¿no? Tratar de vivir con ese espíritu de unidad, ¿no? Tratando de colaborar con diferentes lenguajes, con diferentes formas de ser, con nuestras personalidades y conductas, que son, por supuesto, que totalmente diferentes, incluso a veces en algunos casos podrían ser antagónicas, pero todos con el espíritu de unidad para que la comunidad pueda salir adelante, para que el carisma del Carmelo lo podamos vivir cada vez más plenamente en todas y cada una de las comunidades. Eso es lo que está, creo yo, detrás de la palabra unidad, que puede ser fácilmente dicha, rápidamente dicha, pero no suficientemente profundizada, no suficientemente macerada, masticada, percibida, ¿no? Suficientemente digerida, ¿no? Eh, lo pongo también, ¿no? O lo destaco como parte del proemio, ¿no? Y bueno, esto creo que yo también se los había comentado, solamente para recalcar un poco, ¿no? Las constituciones constituyen, es una actualización, es como la forma de la regla de San Alberto, pero en nuestras realidades y se concretizan o se hacen más específicos a nuestro contexto sociocultural cuando hablamos de los estatutos. De hecho, cuando nosotros revisemos los diferentes numerales de los estatutos, nos vamos a dar cuenta que hay una gran cantidad de citas de las constituciones. No solamente de las constituciones, sino de una buena porción de documentos que de alguna manera colaboran o ayudan para comprender mejor esas constituciones, ¿no? Adaptadas, insisto, a nuestra realidad. Mm, Eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? La noche de hoy. A pasearnos un poquito sobre esa parte introductoria que en el fondo de lo que se trata es de impulsarnos a nosotros a asimilar, a abrir el corazón para poder captar la esencia de lo que es las constituciones y los estatutos. Ese proemio de alguna manera nos anima o nos impulsa a ver en las constituciones y en los estatutos la persona del Señor que está detrás de esa normativa. Cuando revisemos las diferentes partes, ustedes se van a dar cuenta que todo en realidad está apuntando a la vivencia del Señor en el carisma carmelitano. Claro, nosotros los veremos así con mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, solamente les ofrezco un ejemplito y con eso tal vez es conveniente cerrar esta parte para tal vez abrir los micrófonos y poder escuchar digamos, reflexiones de parte de ustedes o tal vez consultas que ustedes quieran hacer. eh, Hay una parte, hay un capítulo de los estatutos que detallan con toda precisión cómo se debe realizar la corrección fraterna.
es de los diferentes capítulos de los estatutos de mis favoritos, porque en las constituciones aparece, pero digamos, no más citado, ¿no? Como muy superficial. Y así nomás puede pasar desapercibida esa corrección fraterna, ¿no? Pero en los estatutos, en cambio, aparecen bien detalladitos, ¿no? Como una especie de camino, caminito que hay que seguir para lograr con éxito esa corrección fraterna, ¿no? Pasito a pasito, ¿no? Digamos, cada uno de los puntos bien descritos y que implica incluso en algunos casos la redacción de un documento, ¿no? Que queda dentro de el acta, ¿no? Que sigue la comunidad local de tal forma que con toda caridad, con todo amor, eh, se va siguiendo al hermano o a los hermanos que se encuentran en una situación que puede ser considerada difícil o complicada, de convivencia complicada, por ejemplo, e irlos llevando poco a poco, lentamente, de nuevo a la convivencia del Carmelo. Y eso me parece como un tesoro, ¿no? De ese y otros tipos de tesoros nosotros vamos a estar hablando con detalle cuando examinemos con mayor detalle lo que tiene que ver con los estatutos, ¿no? Y mientras tanto, en los encuentros sucesivos, cuando nos volvamos a ver, vamos a estar revisando esos diferentes capítulos o apartados que yo les estaba comentando de las constituciones, tal vez un poco más rápidamente, ¿no? Pero hoy yo sobre todo quería dejar bien sentado esos fundamentos, ¿no? El proemio nos invita a nosotros a la santidad, que no es otra cosa sino buscar, seguir al Señor en el ejercicio de esas tres funciones que compartimos con Él desde el bautismo y que la hacemos realidad poco a poco en nuestras Eucaristías, día a día, semana a semana, a lo largo de nuestras vidas, también en las comunidades locales. Esa búsqueda de la transformación de nuestras realidades para ajustarlas al proyecto del Señor, esa denuncia de lo que no está bien y de apuntar a lo que en cambio sí es bueno y loable para nosotros y para nuestras comunidades y para los que nos rodean. Sirve como impulso para eh, concretar las constituciones y los estatutos en la vivencia diaria del Señor, en la posibilidad de podernos encontrar con el Señor cara a cara en los hermanos, en los o con los que nosotros hacemos en el apostolado, con quienes colaboramos en el apostolado, a quienes ayudamos en nuestros apostolados de nuestras diferentes comunidades. Esa, ese impulso es el que nos va a llevar a nosotros a seguir progresando en el Carmelo seglar hasta eventualmente llegar a la santidad para podernos encontrar un día todos juntos, ya cuando eh, las realidades temporales que nos rodean hayan finalizado y todos estemos juntos en el reino del Señor, en el reino de Dios. Ojalá y así sea para todos nosotros y para muchos, muchos más que lleguen a buscar cobijo, consuelo, amor y, y vivencia, experiencia del Señor, experiencia mística del Señor en nuestro Carmelo. Ojalá y así sea. Entonces, les dejo a ustedes los micrófonos para que si desean complementar, si desean comentar algo, eh, o si tal vez tienen alguna consulta, alguna preguntita sobre la agenda que viene de ahora en adelante, la puedan realizar con todo gusto. Les voy a tratar de aclararles, comentarles al respecto, o por lo menos escucharles. Les agradezco mucho por su atención.
Muchísimas gracias, Rogelio. Muy interesante todo lo que nos has compartido en este momentico. No sé si es que alguien quiere hacer alguna resonancia, alguna pregunta a lo que Rogelio nos ha compartido. Martita Tapia, por favor. Y Lore Estrella. Gracias. Alabados a Jesucristo, buenas noches de Dios con todos. Agradecer primero a Dios esta oportunidad, este día más de vida que nos ha regalado. Eh, Agradecer también a nuestro querido hermano que nos ha compartido esto tan hermoso. Y bueno, quería hacer un poquito acerca de esta triple misión que tenemos nosotros como bautizados, ¿no? Como seglares en el oficio real, que somos llamados por Cristo para servir al reino de Dios y para difundirlo en la historia y en la historia de nuestras familias mismo y de nuestras comunidades. Y en esta realeza cristiana también tenemos que hacerlo, ¿no? Mediante esta lucha espiritual para vencer en nosotros mismos el reino del mal. Porque como nos dice nuestra Santa Madre, ¿no? Al momento que oramos, a Dios no le podemos engañar y en esa oración el Señor mismo nos hace ver nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras debilidades y claro, ahí es cuando vamos mejorando y vamos con nuestra propia entrega, viviendo y sirviendo en justicia, en caridad y especialmente por los más pequeños y nos comprometemos a esa transformación del mundo, empezando desde cada uno de nosotros según el proyecto de Dios. También tenemos el oficio sacerdotal y en este oficio sacerdotal es esa entrega de uno mismo, de todas las actividades que nosotros tenemos en nuestro trabajo cotidiano, en nuestras pruebas y en estas pruebas, especialmente cuando pasamos por el sufrimiento y enfermedades de nuestros familiares y seres queridos. Y aquí pues quiero pedir que nos unamos en oración por Georgina Uzcategui y Mario Tapia, tienen cáncer terminal. Y sí, pues llevamos con paciencia y ofrecemos al Señor, ¿no? Junto al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y consagramos también todas estas situaciones al Señor. Y le pedimos al Señor que con el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la fortaleza, el ánimo, y sabemos que para Dios nada es imposible y sabemos que todas las cosas que pasan son para el bien de sus hijos a quien el Señor tanto ama. Y tenemos el oficio profético, que es el poder de la palabra del Señor, que cuando uno la medita, la saborea, la comparte y da testimonio de vida, porque al nosotros ser carmelitas seglares tenemos que dar un testimonio de vida para que al resto de personas, a quienes nos conocen, ya todo mundo, ¿no? Y ser testigos de esto, de que Jesús nos llama a ese encuentro con Él, nos llama a ser unos verdaderos laicos, partícipes del sentido de la fe, de la iglesia y que no podemos equivocarnos cuando creemos en Dios. Y cuando por la gracia del Señor, con su palabra, somos llamados a hacer que se resplandezca esta novedad del Señor, esta fuerza del Evangelio, que se haga, como nos hablaba el Señor en esta semana, de que seamos ese granito de mostaza que se haga en la masa cuando se fermenta, ¿no? Que seamos ese fermento bueno del Señor y que podamos esto anunciar a nuestra familia, en la sociedad y que realmente vivamos este plan al que Dios nos ha llamado a vivir como carmelitas seglares. Eso, mis hermanos, Dios le pague, Rogelio,
y una linda noche. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, Rogelio, por ese aporte. Yo veo que los estatutos son tan importantes y qué lindo saber esta noticia que están en el horno, como tú decías. Eh, son eh, estos estatutos lo que nos guía a nosotros como carmelitas seglares y que nos dan fortaleza para seguir adelante. Todo lo que ustedes nos dan, todo lo que ustedes nos aportan, nos ayudan a seguir en el camino del Señor, nos ayudan a fortalecer las comunidades, cada una de las comunidades seglares y, claro, vivir en fraternidad, eh, seguir los planes de nuestro Señor. Gracias por todo ese apoyo de ustedes hacia nosotros, los carmelitas seglares. Gracias. Gracias. También tenemos en el chat de Lupita. Dice, gracias hermano, muy clara la explicación. Lo tendré en cuenta leer en detalle el proemio. Muchas gracias. La invitación está dada por Rogelio de que Sí, debemos leer el proemio para poder ir como entendiendo mejor, ¿verdad? Como decía Rogelio en un inicio, pues las constituciones y los estatutos son las normas, ¿no es cierto? Las reglas establecidas para todo el Carmelo a nivel mundial, cada uno de acuerdo a su situación, pero es muy interesante, ¿no es cierto? Que más que todo que nos recuerden que debemos siempre estar recordando estas normas, estas reglas que como carmelitas seglares pues nos corresponde, ¿no? Y nos corresponde también ponerlas en práctica, que es lo más importante. Yo me acuerdo que cuando empezamos la formación aquí en la escuelita, de formación, habíamos empezado, no sé, los que estamos desde el inicio, analizar una carta del Padre General donde él tocaba unas partes muy importantes de las constituciones. Entonces, el recordar eso es importante, es importante. A veces nos olvidamos o creemos que ya con lo que hemos leído o con lo que hemos escuchado, pues ya está ahí el tema solucionado, pero creería que no, que es muy importante más que todo también para la convivencia, para el caminar dentro de nuestras comunidades, ¿no es cierto? El conocer con profundidad lo que conlleva o toda la responsabilidad que tenemos como carmelitas seglares, creo que es muy, muy, muy importante. Vamos, igual, Rogelio, yo ya me he de contactar contigo directamente para conversar sobre estos temas, cómo podemos seguir abarcando, porque yo creo que es muy importante, es muy valioso el recordar, digamos, para algunos, para otros tal vez conocer, y pues que nuestros estatutos y nuestras constituciones sean como la Biblia, ¿verdad? Que las tengamos muy, muy pendientes, muy al día. Y que cuando tengamos también alguna duda, alguna cosa, pues recurramos a ellos también para zafarnos de dudas, como quien dice, ¿no? Y poder obrar bien y digamos que lo que ya han establecido o lo que está normado, pues poner en práctica y no estarnos como inventando, ¿verdad? Ciertas cosas. Entonces, eso es muy valioso y yo de mi parte, pues Rogelio, te agradezco mucho por el encuentro del día de hoy. Espero que para todos los que hemos participado nos deje como que esta llamita encendida, la mecha encendida para seguir con ganas de seguir, como digo yo, o recordando o conociendo todo lo que conlleva ser el Carmelita seglar. Adelina, no sé si querías decir algo. Gracias, Lorena. Sí. Bueno, yo también quiero agradecer muchísimo
a ustedes que son los organizadores y en este caso a Rogelio, ¿no? Ha sido, eh, hoy día el Señor nos ha regalado una introducción sumamente importante. Esa palabra que nos enseñaste de proemio, ¿no? O es la introducción a nuestras constituciones. De verdad yo me he quedado fascinada porque si estamos en el Carmelo es porque queremos seguir a Jesús, y si queremos seguir a Jesús es porque estamos buscando la santidad. A veces se nos hace como que una palabra demasiado imposible cuando uno dice, yo estoy en camino de la santidad, ¿no? Dice, no, yo no me siento que voy a ese camino, ¿no? Pero el Carmelo nos está llevando a eso y poco a poco nos vamos transformando, ¿no? Es una introducción muy importante para nuestro caminar carmelitano. Y qué importante es eso que dijiste de la tendencia que van desuniendo a las comunidades. Es una realidad que a veces no la queremos aceptar, pero es una realidad y existe en nuestras comunidades, ¿no? Y es lo que tenemos que luchar contra eso. La fraternidad, la oración nos puede ayudar, pero en verdad tenemos que trabajar sobre esa división, ese desunir que a veces surge, a veces por falta de comunidad, a veces por falta de comunicación, a veces por falta de fraternidad, ¿no? Y otra de las cosas que me gustaría como que ver si tengo la posibilidad de que nuestra comunidad lea, porque vamos a tener un retiro próximamente de 3 días y justamente vamos a hablar sobre la corrección fraterna. Entonces, ¿qué mejor llevar ya algo que ya es nuestro, ¿no? Para poderlo hacer bien. Entonces, si nos puedes eh, facilitar Claro, para... Ajá, con mucho sí. Me gusto. encantó lo poco. Yo hubiera querido seguir. Fue una charla que uno quiere más, ¿no? Ya Ujú. vamos a tener más, con el favor Ya del Señor. tendremos oportunidad, sí. Gracias, Rogelio. Gracias. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Rogelio. Como ya con todos los aportes que han hecho las hermanas, pues ya les digo, queda la mecha encendida. Y ahí tenemos que ir trabajando también cada uno de nosotros, ir desempolvando las constituciones y también ir como un poco leyendo, ¿no es cierto? Como decía Rogelio al inicio, pues las constituciones son aquí y en la China son las mismas. Simplemente los estatutos se van adaptando a la realidad de cada presencia y ese es nuestro camino, ¿no es cierto? Ir descubriendo, ir conociendo, ir aplicando todo lo que las normas, las reglas y todo lo que nuestros santos y todos los que forman parte del Carmelo Seglar nos van dejando, ¿verdad? Así que yo te agradezco infinitamente, Rogelio. Yo me contactaría ya contigo y vamos planificando la continuación de este encuentro que ha sido tan bonito y más que todo, yo siempre digo, hay cosas que nos mueven el piso y como que nos hacen reaccionar ante ciertas circunstancias porque tal vez damos ya por sentado todo. Entonces, más bien es bueno estos remesones, digo yo, porque nos ponen en alerta y nos invitan pues a que tenemos que estar al día y atentos a lo que el Carmelo Seglar también exige, compromete y responsabiliza. Así que muchísimas gracias. Hay Pati. un comentario también, dice muchas gracias al Consejo Nacional por instruirnos a todos los carmelitas seglares. Rogelio, fue una conferencia muy clara y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Qué chévere. Excelente. Qué maravilla. Ujú.
Entonces terminemos con la oración final, por favor. Laura Estrella, si nos puedes ayudar. Gracias. Gracias, Patti. Buenas noches con todos. Le damos gracias a Dios por este tiempo compartido. Gracias a todos por el esfuerzo realizado por cada uno de ustedes, desde los que organizaron hasta quienes se conectaron con el deseo de seguir aprendiendo y disfrutar de todos los tesoros del Carmelo. Gracias, Señor, por todos estos esfuerzos que son para gloria tuya, iniciando con las constituciones del Carmelo Seglar, los estatutos que nos guían para ser y servirte mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo el mal. Amén.